Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar nuevamente, por reincidir a visitarnos. Y bueno, nos trajo hasta aquí para encontrarnos con una temática que tiene que ver con, obviamente, la obra de Rodolfo Kusch, que es América Profunda. Y siguiendo esta línea de enfoque que es leer a Kusch y leerlo a través de las experiencias o de los trabajos que otros compañeros estuvieron realizando durante estos años en relación a algunas secciones o algunos conceptos que utilizó Kusch en América Profunda. Quien hoy nos acompaña trabaja una temática en especial, tiene una línea de investigación especial que ahora ya él nos contará, no lo quiero adelantar, pero sí tratar de enmarcarlo en algunas cuestiones que tienen que ver con el libro de América Profunda, que son varios conceptos, ¿no? Como nos tiene acostumbrado Kusch, que se entrelazan con una misma temática. Vamos a pensar y a pensarnos en una comunidad donde existen otros y otras, y cómo eso nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana. Esta existencia de otros muchas veces nos incomoda, nos hace sentir invadidos prácticamente, y esas cuestiones son las que, bueno, Kusch trabaja en América Profunda en varios de los apartados, pero básicamente en el segundo libro, al principio del tercer libro, vamos a recorrer los conceptos de dor y pulcritud y pensar y pensarnos cómo habitamos o cómo tramitamos la mediación de la humanidad, de nuestra humanidad con la naturaleza o con la comunidad en la que vivimos. Bueno, para la charlita del día de hoy invitamos a Felipe Meliquio, que está acá al lado mío. Felipe es estudiante de Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y militante peronista. Ha publicado diversos artículos en medios gráficos como Huellas Suburbanas, Agencia Paco Urondo y Clarín. Actualmente es integrante del equipo de investigación UBACIT Interculturalia y trabaja en Tecnópolis como anfitrión en los stands a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Feli, bienvenido. Gracias por venir. Gracias, Vale. Por compartir este momento y bueno, te vamos a escuchar. Impecable. Bueno, gracias, Vale, por esta introducción. La verdad que muy, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Me gustó mucho esto que decías de, bueno, Kusch a partir de la experiencia de cada uno. A mí, Rodolfo Kusch es el primer autor que leo y a partir de él elijo estudiar antropología, ¿sí? Había leído claramente otras obras, qué sé yo, pero no de la contundencia de lo que me generó Rodolfo Kusch, ¿no? Porque veía en él la posibilidad de una escritura muy libre y a la vez muy contundente, ¿no? Comprometida con su suelo, comprometida con su estética también, ¿no? Desde lo político hasta la prosa que expresa. Y América Profunda fue lo primero que leí, el libro, ¿no? Cúlmine. Y bueno, la idea de hoy es un poco remontarnos sobre los subtítulos que había propuesto Vale, ¿sí? Y luego, bueno, ir directamente a, como comentaba ella, lo que vengo investigando hace un año, ¿sí? Que no es, como comentaba al comienzo, nada erudito, sino algo bien cotidiano. Así que lo más lindo de este encuentro va a ser el compartir a partir de la experiencia de cada uno y también, bueno, desde la vivencia que tenemos, vivir en la urbanidad, ¿no? El video que están viendo de fondo, bueno, los grabé acá en mi barrio, en Castelar, eh, porque tiene que ver mucho con el tema que pronto, luego de este pequeño repaso, vamos a estar eh, ingresando, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente, por lo que me comentó Vale, sí, hay dos subtítulos que había que leer cuando puedan. La obra se lee entera, ¿no? América Profunda es un viaje entero, pero los subtítulos Los mercaderes y los profetas del miedo, ¿sí? Son dos subtítulos del libro 2 que tienen la particularidad de que se expresa acá un Kusch más histórico, ¿no? Un corte más recorriendo el origen de la ciudad, ¿no es cierto? Remontándose a Roma, en los mercaderes, y después en los profetas del miedo recorre un poco los conquistadores, ¿no? Colón, Pizarro, los puritanos, ¿no? Ahí de Estados Unidos, esos inmigrantes ingleses que hacen la América, ¿no? Hacen ahí la América del Norte.
Así que vamos a repasar brevemente eso y luego vamos a sumergirnos directamente al tema, ¿sí? En los mercaderes es un apartado importantísimo porque ahí Kush introduce el poder del mercader, ¿no? El mercader veneciano, el mercader como epítome, como metáfora, como arquetipo del ser alguien, ¿no? El mercader como alguien que desafía la ira de Dios, elude la ira de Dios imponiendo su propia ira, ¿no? La ciudad un poco es eso, rige el mercader y ya no rige Dios. Yo creo que esa diferencia en Kush es notable, ¿sí? Siempre parándose en la cuestión de la diferencia con el suelo americano, ¿no? Pues la ciudad es una inmigración, es una importación europea. Y la ciudad, bueno, dice, es el ámbito, se crea un mundo propio. La ciudad crea su propio mundo. Durante América Profunda muchas veces habla de una segunda naturaleza, ¿no? Un segundo mundo sobre el mundo ya establecido. Porque el mundo agrario se da de hecho. Está el mundo agrario, ¿no? Para usar una categoría cuyana, está ahí. Y la ciudad, bueno, se monta por encima, ¿no? Se monta por encima y tiene que ver con un desarrollo histórico de Occidente, ¿no? Y que acá cae sin ese desarrollo. Cae acá de mano de Colón, cuando acá se daban otras lógicas, ¿no? Cuando desarrolla, por ejemplo, la estructura incaica, que uno podría decir una ciudad, bueno, yo estoy laburando en Tecnópolis y se ven muchas maquetas como de ciudades, ¿no? Pero en realidad era plenamente agraria la estructura del incanato, ¿no? Acá tengo un libro de Silvia Rivera Cusicanqui, que Silvia también labura en un momento la estructura del imperio incaico y desarrolla eso, ¿no? Que el imperio incaico, Collasuyu, ¿no? Antisuyu, construía dividiendo por zonas productivas, ¿no? El continente, la fracción que era parte de su territorio, y a partir de ahí distribuía los recursos, ¿sí? Había una redistribución de la riqueza. Bueno, el imperio incaico tenía una estructura bien distinta a la ciudad moderna, a la ciudad occidental, que la ciudad occidental es el recinto amurallado, dice. Es una imagen interesante, ¿no? El recinto amurallado. Y afuera de ese recinto, la anticiudad, el mal, el diablo, y dentro el bien. Se sacrifica la ira de Dios para imponer la razón, ¿no? Ahora la razón va a conducir la ira y no maíz o maleza, como marca durante toda la obra, ¿no? La posibilidad de el maíz o la maleza, que eso lo determinan los ciclos agrarios, la posibilidad de una inundación, ¿no? La posibilidad de un rayo. Bueno, eso ya no existe, ha quedado fuera. La ciudad es el lugar de la seguridad. Y eso es interesante, que nos quede en la cabeza la cuestión de la seguridad en la ciudad, porque para el tema del mangueo, de lo que vengo esbozando, va a tener una importancia radical la cuestión de la seguridad, ¿sí? Así que bueno, el ser como aspiración, también acá en el mercader, ¿no? Como es el ejemplo del ser, y que, como ustedes seguramente estuvieron repasando en los encuentros pasados, el ser siempre es una aspiración, es llegar a esa forma esférica como la que plantea Parménides, ¿no? Ese ser sin rugosidad, ese redondel perfecto, abstraído de todo, ¿sí? Que no tiene asidero en el estar y que asciende. Bueno, en estos capítulos también arranca a esbozar un poco eso, ¿sí? Los mercaderes. Después los profetas del miedo, ¿sí? Es también muy interesante, porque ahí hablará un poco de la clase media. Ustedes cuando recorran, o mientras van recorriendo América Profunda, verán que Kush habla mucho de la clase media. ¿Pero por qué habla mucho? Esto lo charlé con un profesor de un seminario que hice en la Facu. Porque el nosotros, ¿desde dónde escribe Kush? Escribe desde la clase media. Su nosotros es el clase media, ¿no? Está dirigiéndose a nosotros, ¿sí? Y él escribe desde esa experiencia y busca interpelar ese sujeto social que es la clase media, que es un sujeto particular, ¿no? Porque es el clase media aspiracional, ¿no? Que busca tener una vida quizás desentendida muchas veces de su suelo. Y bueno, y él quiere interpelar justamente ahí. En otro libro dirá que hay un imperialismo de la clase media, ¿no? Hay una búsqueda de imponer sus métodos en Geocultura y Desarrollo y Desarrollismo, que es un texto que está, no sé si en esbozo de una antropología filosófica, uno de sus últimos libros, pero ahí también plantea que, bueno, el clase media quiere a veces transformar el ethos, transformar la forma de comprender la vida de otras culturas, imponiendo el progresismo, se la agarra mucho con el progresismo. Pero bueno, en los profetas del miedo, ¿qué es un profeta del miedo? ¿Quiénes son? Bueno, los profetas del miedo serán aquellos que buscan la parte del ser, un poco para ser alguien y otro poco porque les inquieta el estar aquí. Quieren comprometerse con la dinámica europea, pretenden disimular su miedo, ¿sí? Es decir, quienes pueden manejar el miedo son,
quienes se atreven a realizar predicciones con el fin de conformar una nueva forma de vida. El profeta del miedo será ese embanderado, ¿no? Embanderada, que dirá, bueno, el miedo lo puedo suprimir y puedo generar estructuras como la técnica que perpetúe constantemente la seguridad. Bueno, suprimir el miedo a partir de sucedáneos, dice en un momento, ¿no? El intercambio de la ira de Dios por la ira del hombre, que cree en su trabajo y en su conducta. Pero este mundo, ¿sí?, donde predomina la ira del hombre y no la ira de Dios, termina siendo más iracundo. Es interesante eso también, ¿no? Ese mundo montado de la ciudad termina siendo más iracundo que ese afuera, donde el rayo puede determinar la muerte de una población o de un grupo de personas, pero en un momento dice un crédito puede mover una nación, dice en un momento. Y es interesante, ¿no? Esa ira quizás es más potente que la de Dios. Y bueno, ¿quién continúa esta de profeta, esto de ser un profeta del miedo? Bueno, dirá en la página 133 de esta editorial Biblios que tengo yo, esta edición. Dice en un momento: y era natural que nuestra clase media acaparara la labor divina de sustituir a Dios. Y también es natural, atención acá, que se dejara al miserable afuera, aquel que está por debajo de la clase media. Se trata, en última instancia, de la ira de la clase media que aniquila y descarga su iracundia sobre el resto de la especie, que no tiene ciudad y que habita a partir de los suburbios. Y esto fue lo que heredamos de los profetas del miedo. Colón, Pizarro, ¿no? Él dice que los profetas del miedo, los primeros son los conquistadores, ¿no? Que avanzan diciendo, bueno, yo impongo la técnica e impongo la verdad. Y esto fue lo que heredamos de los profetas del miedo, la simulación y el orgullo que esconde la miseria de nuestro mero estar. Por eso somos, en parte, aún profetas, ¿no? Somos profetas de la seguridad, profesamos una vida más allá de las inconsistencias del estar aquí, en tu barrio, en tu ciudad, donde puede aparecer también el maíz y la maleza. Así que, luego de esta introducción un poco rapidita, ¿sí?, pero no quería que quienes quieran leerlo no tengan un pantallazo más o menos de lo que plantea Cuya en esas páginas, ¿sí? Vamos a ir al tema que me emociona mucho, a mí me interpela mucho este tema, ¿sí?, que es el tema del mangueo, le puse como título. Y la idea es pensar, luego de recorrer la obra de Kush, que quedas muy energizado, ¿no? ¿Qué nos puede brindar para pensar nosotros? Yo creo que estamos acá sentados, lo comentaba antes de arrancar, para ver qué hacemos con todo esto, ¿no?, que nos ofrece Kush. Que no necesariamente tiene que terminar una etnografía como la que estoy arrancando a llevar a cabo, sino que puede terminar en una forma de comprender distinto al otro, ¿no?, o comprender la política nacional de otra manera. Yo creo que es muy nutritivo Kush para pensar la política nacional. Su tratamiento del peronismo a mí siempre me gustó muchísimo, ¿no? Cuando me preguntan qué tipo de peronista soy, un peronista cuyano, sería mi respuesta. Me gusta mucho ese tratamiento, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco del mangueo. ¿Qué es el mangueo? No es algo erudito, también comentaba eso, no es algo, una categoría abstracta que nos va a hacer, no sé, complejizarnos a todos, sino que es algo que seguramente todos vivieron en alguna ocasión, ¿sí? Algo bien vivencial. El mangueo, primero y principal, es una interacción diádica, ¿sí? En la antropología se usa mucho la cuestión de diádica. Diádica es de cara a cara, de uno a uno, ¿sí? Se estudia mucho, como ustedes saben, el etnólogo, el antropólogo, ¿sí? Se sumerge en las realidades sociales y observa esos micro... lo que decía Malinowski, el cuerpo el cuerpo y la sangre de la vida social, ¿no? Moviendo el esqueleto, moviendo a la gente, interactuando entre sí, ¿no? Y ahí está el antropólogo echando ojo, conviviendo con esa realidad y sacando sus conclusiones, ¿no? Y una interacción diádica sería entre dos personas distintas, ¿sí?, que interactúan como tíos-sobrinos. Se analizó mucho en la antropología la relación entre el tío y el sobrino en diferentes comunidades, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo siguiente, yo les voy a contar una pequeña narración, ¿sí? Quizás uno está en la casa haciendo sus cosas. Ustedes saben que la casa es un lugar importante, la existencia ciudadana, ¿no? Y de nada escuchamos un timbre. Escuchamos un timbre y no esperamos a nadie, nos decimos a nosotros mismos o le decimos a un hombre o mujer que habita con nosotros. No espero a nadie. Y te asomás y por la mirilla, ¿sí?, gran aparato la mirilla, gran aparato tecnológico, percibimos una presencia extraña. No sabemos ni quién es. Ahí se bifurcan los caminos, ¿no?
¿abro la puerta o no la abro? Bueno, por ahora, para esta introducción, digamos que la abrimos, ¿no? Y del otro lado hay una persona que te dice, disculpa, ¿no tenés ropa que te sobre? ¿O no me puedes dar unos mangos para comer, para llevar el plato de comida de mi familia? Me imagino que les ha pasado en alguna ocasión. Sobre todo quienes somos parte del conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Es algo habitual. Bueno, ese tema, me di cuenta que era un tema absolutamente cuyano. Y para eso vamos a avanzar un poquito acá, ¿sí? Bien, ¿qué es además de una interacción, ¿sí? El mangueo? Bueno, el mangueo es una categoría EMIC también. ¿Qué es una categoría EMIC? En antropología lo EMIC sería las categorías que usan los nativos, los actores, ¿sí? Para hablar de su propia realidad social, ¿sí? Las categorías que usan para expresar sus propias conductas, sus propias prácticas, ¿sí? Todo lo que utilizan ellos, que se distancia de lo que usa el antropólogo. El antropólogo puede decir, esto es tal cosa, pero omitir lo que plantea el nativo o el actor, ¿sí? El nativo queda un poco añejo, pero lo que dice el actor, ¿no? Y ¿para qué nos sirve eso? Bueno, porque lo que dice la persona es importante, ¿no? Lo que dice la persona es parte de su mundo social, ¿sí? Y ya la palabra tiene valor heurístico, tiene un valor científico. ¿Por qué se utiliza esa palabra? Bueno, mangueo también es eso. Mangueo es como dicen los actores, ¿sí? Tuve la oportunidad de entrevistar a Martín, vendedor de medias, ¿sí? A Joana conocí, ella fue la primera mujer que puse en interacción y me di cuenta la potencia de esto que estamos arrancando a compartir, ¿sí? Que utilizaban, ¿no? Salgo a manguear. Es como el sinónimo de salir a pedir. Y un antropólogo o alguien podría decir, no, estas personas están mendigando. ¿Pero qué es mendigar? Bueno, mendigar tiene toda una historia esa palabra. Las palabras tienen historia. Creo que esta idea es de Foucault, ¿no? Las palabras tienen historia, tienen un trasfondo. Y mendigar, ¿sí? Viene, miren qué interesante, la etimología de mendigo, ¿sí? La palabra mendigo viene del latín mendicus, con sonorización de la C intervocálica, ¿sí? En el latín había adquirido valor de pobre, que significa pobre, ¿no? Y que obtiene por súplica su sustento. Sin embargo, el significado primero y originario de esta palabra, ¿sí? Es persona que tiene un defecto físico. Era frecuente que el mendigo lo fuera por sufrir algún tipo de tara que le impedía el trabajo y el sustento, o con lo que ganaba la compasión y generosidad de la gente, o viceversa, que él tuviera un defecto incapacitador, se dedicara a pedir para subsistir, ¿sí? Y manguear, ¿cuál es la etimología de manguear? Bueno, manguear no viene del latín, viene del lunfardo. Y manguear sería tirar de la manga. Tirar de la manga. Entonces, por un lado tenemos a alguien que tiene una incapacidad y va a pedir, y por otro lado alguien que tira. Alguien que tiene una estrategia. Y ahí hay dos formas de encauzar el problema. Por un lado, una forma pasiva, de una persona que tiene un defecto y es por su culpa que está ahí, se presenta. Por otro lado, una persona que tiene una estrategia y sabe dónde tirar la manga para juntar ese mango, para juntar esa plata. Entonces, para mí, el tratamiento que hay que darle a esta interacción es como mangueo, ¿no? Hay que decirle mangueo. La persona que sale a manguear, que las personas, las que conocí vienen de Moreno, ¿no es cierto?, a Castelar y a Caballito, ¿sí? Son los dos lugares que documenté. Entrevisté a un habitante de Caballito, Raúl, un hombre muy artista, muy comprometido, que tiene 5 personas todas las semanas que le pide plata, ropa y cosas, y bueno, y él responde, ¿sí? Ya vamos a ver al final de la charla qué significa responder, ¿no? ¿Qué es responder? Y bueno, en el mangueo no solamente está esto de pedir, ¿sí? Manguear plata o ropa. También me parece que se puede presentar cuando una persona vende algo, que vender es un trabajo, revender. Pero acá ya hay una intromisión mía, ¿no? Yo quiero sostener la cuestión del mangueo, porque mangueo me parece un acontecimiento político, ¿no? No solamente en la categoría de las personas que usan salgo a manguear, salgo a pedir, sino también cualquier persona que se presente con cierta corporalidad en la casa de un hogar clase media, ¿sí? Ya es un acontecimiento político, ya está mangueando en el sentido político, ¿sí? No en el sentido de que si quizás estás vendiendo medias, eso es un trabajo, ¿no es cierto? Economía informal, trabajo informal, pero también estás presentándote y queriendo interpelar a un sector de la sociedad. Eso lo noté inmediatamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a acercarnos un poquito al hecho, ¿sí?
El mendigo está en la calle también. Viste, las palabras tienen historia. El mendigo está en la calle. Y se nos ocurre, quizás nuestro imaginario está muy lleno de imágenes como de una persona sentada con las manos extendidas, ¿no? Pidiendo así, sentado, una situación pasiva. El mangueante no. Decidí ponerle mangueante porque parece como andante, ¿no? Anda y manguea. Atraviesa las calles tocando timbres, interpelando corazones y pidiendo una colaboración, ¿no es cierto? ¿Y a dónde va? A casas. Kush labura muchísimo las casas, el lugar de la casa, ¿no? Cuando habla de la ciudad, acá decía, ¿no? Un mundo propio con casas, técnica, policía, ¿no? Y en Indios, Porteños y Dioses, si tienen la posibilidad de leerlo, también va a laburar bastante la cuestión del lugar de la casa, ¿sí? Donde encerramos a nuestros familiares en muros amables, dice en un momento, ¿no? Nuestro lugar. Y a mí, hace poco leí una definición de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que es un historiador del marxismo británico, ¿sí? Que escuchen esto, que es muy interesante la definición que hace de hogar, ¿sí? El hogar, hablando del surgimiento y la consolidación de la burguesía, ¿sí? En el siglo XIX, en Europa, pero habla en tiempo pasado, pero yo lo llevaría al presente también, ¿sí? El hogar era la quinta esencia del mundo burgués. Vamos a hacer una pausa ahí porque tuve que googlear la palabra quinta esencia, no es muy habitual. Quinta esencia significa lo más puro, fino y acendrado de una cosa, ¿sí? Última esencia o extracto de algo. O sea, no es cualquier lugar. En el orden burgués es un lugar donde está purificado, ¿no? Es bien pulcro. Ahí está la categoría cuyana, ¿no? Bien pulcro. Es el lugar donde se expresa todo el orden que estructura al habitante, ¿sí? El hogar era la quinta esencia del mundo burgués, pues en él, y solo en él, podían olvidarse o eliminarse artificialmente los problemas y contradicciones de su sociedad. No estamos en un lugar purificado. Después Michel Desserteau, en El arte de hacer, un sociólogo francés, hablará mucho de la casa como un lugar donde funciona como un tamiz, ¿no? Donde dejamos los impulsos colectivos afuera e ingresamos al orden privado. Pero ya vamos a entrar ahí. Entonces, aquí y solo aquí, la burguesía e incluso la familia pequeño burguesa podía mantener la ilusión de una armoniosa y jerárquica felicidad, rodeado por los objetos materiales que le demostraban y hacían posible. Objetos, el patio de objetos, lo habrán escuchado de Kush, ¿no? En algunos de los encuentros, ¿no? Los objetos son fundamentales. También lo vamos a tocar eso. La vida soñada que encontraba su expresión culminante en el ritual doméstico, ¿no? Desarrollado sistemáticamente con este fin de las celebraciones navideñas, ¿no? Ella desarrolla la cuestión de la Navidad. Pero bueno, lo importante es esta idea de quinta esencia, ¿no? Del mundo burgués. Y Michel Desserteau va a decir algo muy interesante en el libro Artes de hacer, que dentro de la casa existe una sociabilidad selectiva. Y acá tengo una cita de él también para compartirles, ¿sí? Dice, aquí uno invita a sus amigos, a sus vecinos, se evita a los enemigos, al jefe de la oficina. Desde hace tanto tiempo que el poder respeta la frágil barrera simbólica entre lo privado y lo público, entre una sociabilidad electiva, ordenada por los individuos, y una sociabilización obligatoria, impuesta por las autoridades. Dentro montamos en nuestro hogar la quinta esencia de ser alguien, ¿sí? Ahí está Kush de nuevo. Ser alguien, ahí somos, a pesar de que a veces decimos, estamos en casa. ¿En dónde estás? Estoy en casa. Sí, nos relajamos, pero no es un estar siendo, como lo veremos después, ¿sí? Es un ser para estar, quizás, no sé. Es un lugar en donde nos rodeamos de nuestro artículo, de la gente que queremos. Jana Hisako y Collier, que son dos autores feministas, dirán que la casa y la familia es una unidad moral, ¿sí? Una unidad moral donde rigen lógicas opuestas a la afuera, al capitalismo, porque rige el cooperativismo, ¿no? Rige un encuentro en que todos, no le vas a decir excepto que haya una problemática familiar muy, muy severa, no le vas a decir a tu hijo, che, te di 200 pesos y no me lo devolviste. No, hay un sentido de cooperativismo, ¿no? De solidaridad dentro, frente al mundo competitivo del capitalismo que se da afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Joana o Martín te tocan el timbre de la casa? Está interpelando justamente esa barrera simbólica que marca Desserteau, ¿no? Entre la sociabilidad selectiva y el afuera donde se da la sociabilidad obligatoria. Joana es una sociabilidad obligatoria.
compartimos un mismo estar. Ahí está de nuevo Kush. Estamos en el mismo lugar. Estamos en el mismo conurbano bonaerense y el encuentro se da por eso. ¿Sí? Pero bien, seguimos con este desarrollo. Hay una idea que me gusta mucho de Rita Segato, ¿sí? que labura la cuestión de, a partir de la intrusión colonial en el continente americano, ¿sí? Cuando entra la colonia, como saben, desbarata todo el orden tribal, el orden de nuestras comunidades, y Rita, como una gran feminista, labura, bueno, ¿qué pasa con el orden privado, ¿no? La unidad doméstica donde la mujer queda esclavizada? ¿Por qué queda ahí la mujer dentro de la unidad doméstica? Bueno, ella dice que siempre estuvo compartimentalizado el orden tribal. ¿Qué sería compartimentalizado? Compartimentos, ¿no? El lugar público va al hombre, el lugar doméstico está la mujer. Pero dentro, dice ella, la mujer dentro de la casa tenía voz en los asuntos comunitarios. Ella, según varias etnografías, llega a esa conclusión. Tenía lugar en las discusiones comunitarias. Podía ser la voz. Dice en un momento, en 8 ensayos sobre la colonialidad del poder, dice que el jefe de la tribu, ¿sí? El cacique, volvía al hogar y consultaba con la mujer y no decidía hasta luego de consultar con la mujer. O sea, la consulta estaba politizado, esa es la conclusión. El hogar estaba politizado. ¿Y qué dice ella? Que cuando avanza la esfera republicana, ¿no? Se despolitiza el hogar. Entonces, la unidad doméstica es igual a espacio privado. ¿Privado de qué? De los asuntos comunitarios. Y volvemos, este es siempre nuestro eje, ¿no? ¿Qué es Joana? Es algo venido de la comunidad, que está interpretando un orden que es doméstico, pero que es privado. Que sea privado de las otredades, que sea privado de los problemas políticos, que es una zona armoniosa donde celebramos la Navidad todos juntos y no hay problema, y la mujer trabaja por amor y trabajo no reconocido, ¿no? Entonces, es una esfera muy particular la que está yendo a interpelar quien manguea al mangueante, ¿no? Pero bueno, vayamos a un punto que a mí me interesa notablemente, siguiendo esta idea de pulcritud y hedor de Kush, ¿sí? Joana o Martín tiene cierta corporalidad, ¿sí? Se percibe cuando se mueve la mirilla, ¿sí? La cuestión de la mirilla a mí siempre me llamó la atención, porque la mirilla, ¿qué plantea? La mirilla es un dispositivo en el que yo puedo ver sin ser visto. Es un dispositivo donde yo echo la mirada y el otro puede no darse cuenta. Esto lo charlé con Rita en el seminario que hice en 2021, ¿sí? Yo le decía a Rita, hay un acto desigual de poder ahí. Claro, porque vos estás viendo y el otro no te está observando, no son dos cuerpos desnudos ofreciéndose, ¿no? Es alguien objetivado y un sujeto que está percibiendo esa llegada. Entonces, hay una relación de poder y de determinar si se abre o no la puerta. ¿Y qué determina si se abre o no la puerta? Para mí, bueno, como la única información es corpórea, ¿sí? Ahí acontece el racismo y la raza. Palabrita que los argentinos tienen un poco oculta. Otra idea de Rita es que en la Argentina no se habla de raza. No, en este país no hay racismo. No, acá no hay negros. Pretendida, ¿no? Identidad europeizante, que tantos males nos trajo, ¿no es cierto? Esa idea de que la Argentina es homogéneamente blanca. Acá lo laburará Rita mucho en La Nación y sus otros, ¿sí? Y Claudia Briones también, que ahora lo vamos a desarrollar cuando sigamos avanzando. La cuestión de la Argentina pretendidamente blanca, a diferencia del resto de Latinoamérica. También es Buenos Aires como el París de Latinoamérica, ¿no? Hay un complejo ahí muy importante que seguimos combatiendo. 2 presidentes seguidos que dicen que descendemos de los barcos. 2 presidentes seguidos, diferente signo político. Bueno, pero siguiendo con esto, ¿qué es el estar siendo? Supongo que lo estuvieron viendo, ¿sí? La relación entre el ser y el estar, dice Kush, es como la relación entre una madre y su hijo. No se puede ser sin estar. Siempre estamos, ¿sí? Siempre estamos en una comunidad. Acá me gusta mucho esta definición que hace el estar Kush, que dice, más aún, vivir es estar firmemente aquí. Y eso se da al margen del objeto, en el terreno de la comunidad, el fruto y la presencia de la ira. Entonces, el estar se da acá, ¿no? Con la comunidad.
cuando yo evito a Joana, o creo que no es algo que me corresponde, que no tengo que responder a ella, ¿qué ocurre? Bueno, estoy siendo sin estar, ¿no? El título que le había propuesto es Ser sin estar para esta charla, porque según la entrevista que le hice a Martín, la mayoría de los mangueantes tocan los timbres y no los atienden. No les abre las puertas. Sin embargo, hay mucha gente que abre la puerta. Raúl, de Caballito, 5 personas y alucinaba con las historias de todas las personas que venían a la puerta de su casa. Pero la mayoría de los mangueantes no le abren la puerta de la casa. Porque representan el hedor, quizás, ¿no? De la pretendida pulcritud que quiere cuidar limpiándose el cuello de la camisa, como siempre usa Kush, ¿no? La idea de limpiarse para decir, no, yo tengo que cumplir con el ciclo del mercader, también dice en un momento Kush, ¿no? Ese ciclo de ser alguien y perseguir el constituirse como una persona. En un momento usa la metáfora como Parménides, ya lo dije, ¿no? Como una esfera sin purezas, pero en verdad el mangueo lo que te enfrenta en la jeta, ¿no? Es, acá está la otredad, que es parte constitutiva de vos también. Como conurbano bonaerense, como clase media, que sos integrante del pueblo. El mangueo se da en barrios abiertos. ¿Por qué uso la categoría barrios abiertos? Para contraponerlo a barrios cerrados. Barrio abierto permite el flujo de las personas, ¿no? Castelar tiene el hecho maldito del tren Sarmiento, donde baja Joana, ¿no? Ese dispositivo que posibilita el encuentro. Y a 10 cuadras de mi casa está también Loma Verde, que es un barrio carenciado. No hace falta pensar en Moreno, ¿no es cierto? Antes Joana vivía en Loma Verde, por eso la conocí, ahora se fue a Moreno. Me la encontré otra vuelta en el furgón del Sarmiento, pero bueno, es esta posibilidad de distorsionar y acontecer en la puerta de esa casa y decir, estoy aquí y estás. En el fondo no estoy yo, sino que estamos nosotros. Otra idea de Kush. En el fondo no estoy yo, estamos nosotros. ¿Y qué es el patio de los objetos? Bueno, ahí está el segundo punto de esta parte de los aportes teóricos. El patio de los objetos serían esos objetos, ¿no? que imponemos para no temer, ¿sí? Y esos objetos son tanto objetos materiales como la mirilla, pienso, la puerta, la casa, ¿sí? Como sujetos que convertimos en objetos. Y eso lo voy a vincular después con la grilla cognitiva de Quijano, ¿sí? Acá dice Kush algo muy, muy interesante. La objetividad nos permite la comodidad de sentirnos turistas en cualquier lugar. Es el caso del Cusco. El indio pasa ante nosotros y lo vemos como un objeto indio, que nada tiene que ver con nosotros. Somos en este sentido turistas espirituales. En todas las situaciones que se nos planteen en América, sean económicas, culturales e incluso cotidianas, empleamos la objetividad como una manera de aislar nuestra calidad de sujetos frente a eso que se da afuera. No es más que una manera de no afectarnos, de estar cómodos, como en casa. O mejor dicho, como el patio de la casa, rodeados de nuestros amables vecinos. Joana, cuando la vemos pasar, no la percibimos como un sujeto. La percibimos como un cabecita negra. O como un planero, o como tantos objetos que nos ofrece la hegemonía, ¿no? Para quitarle la condición de sujeto, ¿no? De par, de hermano, a un montón de hombres y mujeres de nuestra patria. La grilla cognitiva que plantea Quijano es la grilla que surgió luego de la conquista de América, ¿no? Luego la conquista de América plantea Quijano, Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, ¿sí? Que es el padre intelectual de Rita. La grilla cognitiva es ese ordenamiento de Europa, indio, negro, blanco, que no existía antes de la conquista de América. Plantea que con la conquista se establece esta grilla, que es la única que nos da el vocabulario para comprender las relaciones sociales, para comprender todo, ¿no? Europa como esa super Europa que está ahí, pero es más como un ente, más que un continente, ¿no? Que surge a partir de la conquista de América. Y esa grilla colonial, ¿sí? Esa grilla cognitiva, tiene a el indio, también le hace cabecita negra, como la parte menos valorizada, ¿sí? Quijano dirá que tenemos un pensamiento eurocentrado, ¿no? El eurocentramiento sería que bueno, lo de mejor valor está en Europa. El resto de las cosas tienen poco valor. Lo blanco frente a lo no blanco. Lo capital frente a lo precapital. Entonces hay pares que ordenan, ¿sí? La lectura de la realidad entre pares
por un lado, el polo positivo y el polo negativo. Y todo esto, convertir en objeto, convertir en indio, convertir en cabecita negra, lo que nos da seguridad, ¿sí? Adquirir seguridad de qué es eso. Se sustancializa al sujeto, se lo convierte en sustancia. ¿Para qué? Para no ver la relación que nos une con eso. Si nosotros vemos un sujeto que usó el tren Sarmiento como lo usamos nosotros y llegó a la puerta de nuestra casa, estamos comprendiendo la faceta relacional del hecho. Pero si lo decimos, no, este es un objeto, es una cosa, es un cabecita negra, es un indio que vino a irrumpir con su hedor a mi pulcra casa, ¿sí? Estamos separándonos y no podemos afectarnos, ¿sí? Lo que dice acá Kush, como quitándole parte de la afectividad, ¿no? Por la capacidad de conectarnos con eso que está pasando. Ahora veremos un video para afianzar esto. Pero además de ser hedor, ¿qué es Joana, Martín? No es solamente un otro en relación a mi hogar. Ahí voy al tercer punto, ¿no? Es un otro nacional. Es una lectura muy interesante. Saben que ustedes, la Argentina se construye, ¿sí? Con el crisol de razas, eso lo estudiamos de la primaria, ¿no? Muchas inmigrantes que terminan fusionándose y haciendo el argentino tipo, que es un criollo blanqueado, ¿sí? Pero lo que plantea también Rita y Briones, ¿sí? Claudia Briones, es que se dan dos crisoles de raza en paralelo. Un crisol que da al criollo blanco y otro crisol, otra fusión de sujetos que da al cabecita negra. Entonces la Argentina tiene dos crisoles en paralelo. Y ahora les voy a leer esta parte, ¿sí? Apunto a llamar la atención sobre la existencia en Argentina de un melting pot, que sería un crisol de razas, ¿sí? Paralelo al crisol de razas que se hace explícito y se toma como fundante de la argentinidad europeizada, el que les acabo de decir, el mestizo, ¿sí? Un espacio simbólico de reunión, fusión, tanto de indígenas y afrodescendientes, como de sectores populares del interior, tempranamente pensados como gauchos, paisanos, montoneros, criollos pobres y eventualmente inmigrantes indeseables. Es la operatoria de este melting pot encubierto lo que ha conducido a convertir en conciudadanos, aunque de tipo particular, a los conciudadanos que no podían ser extranjerizados, ni eyectados de los contornos geosimbólicos de la nación, ni alterizados en un sentido fuerte, a riesgos de perder masa crítica para imaginar la posibilidad de una nación independiente. Y así como el melting pot explícito ha europeizado a los argentinos, argentinizando a los inmigrantes europeos, ¿sí? Este otro lo ha hecho produciendo cabecitas negras. Es decir, ha trabajado en base al peculiar movimiento de racializar la subalternidad. Racializar al pobre, ¿no? Ahí está el cruce entre raza y clase en la Argentina, ¿sí? Internalizando parcialmente una línea de color anclada en el interior. Claro, el cabecita negra es parte del interior, ¿no? Sale del interior. En este doble sentido, destacaría, cabe hablar de interiorización de las líneas de color. O sea, hay una doble interiorización, ¿no? Por un lado, la línea de color, o sea, el cabecita negra viene del interior, ¿sí? Y por otra parte se integra de alguna manera, pero como un otro subsumido. Está entonces el criollo blanco y su otro nacional, el cabecita negra, ¿sí? Volviendo al mangueo, ¿quién habita la casa? El criollo. Al menos imaginado criollo. Puede ser morocho, pero está en un barrio clase media como Castelar y Caballito y advierte cuando mueve la mirilla que del otro lado está el producto del otro crisol de raza, ¿sí? Un representante de los cabecitas negras. Entonces, ya no se trata de, en lo microsocial, un tipo de interpelación, sino tiene que ver con algo constituido en lo macrosocial, ¿no? Ligado a toda la historia de nuestra nación, que se está poniendo en juego en ese pequeño encuentro, en esa pequeña interacción diádica, ¿sí? Cabecita negra, negro de mierda, planero, son intersecciones de clase y raza. Está determinando algo de clase, pero incorporando una noción de raza también, ¿no? Ahí. Bueno, ahí puse en el tercer punto colectivo Identidad Marrón, no sé si lo conocen, es un colectivo muy interesante, que reivindica, ¿no? Este otro nacional, esta formación nacional alterna, donde se reivindica la idea de este espacio invisibilizado de la nación argentina, ¿no? Que se ha construido a espaldas de descendientes de inmigrantes indeseables, de indígenas, ¿sí? Que habitan el conurbano bonaerense, que habitan las villas miseria. Kush labura mucho la cuestión de la villa miseria también.
como un acontecer que está ahí. Y que bueno, que reivindican ese otro lado que fue excluido. Y después puse Mi gorra no es delito, que es un movimiento contra la violencia institucional, ¿no? Para pensar también que no hace falta el color de piel, quizás también elementos, ¿no? Marcan, como la gorra, la apariencia para determinar que ese otro es un otro extraño, es un otro hediento. ¿Y qué se pone en juego acá, no? ¿Qué se pone en juego cuando yo no le abro la puerta de mi casa a Joana, ni tampoco a Martín? Bueno, ahí está la última idea del sintagma colonial de Cusicanqui. Es una idea muy, muy rica. ¿Qué plantea Cusicanqui? Que en el presente, esta es una idea bastante de Quijano, ¿no? La heterogeneidad temporal. América tiene una heterogeneidad temporal. Hay muchos tiempos en el mismo continente. Y también que lo que plantea ella con el sintagma colonial es una unidad de sentido, ¿sí? El sintagma viene de la lingüística, ¿no? Es una unidad de sentido que emerge en la actualidad y puede venir de tiempos distintos, ¿sí? Ella lo labura en Bolivia, ella es una socióloga boliviana y lo labura, bueno, con los periodos de Bolivia. La época colonial, la época populista, la época liberal, ¿sí? Y que cada uno sacó su sintagma y que ese proceso no se terminó, continúa y emerge. O sea, emerge en diferentes momentos. Y miren esto que dice muy interesante. Por ejemplo, en el momento en que alguien desprecia a un trabajador manual, está reproduciendo un sintagma colonial. O sea, en el momento preciso en el que se insulta a un trabajador manual o se lo desprecia, no es una actividad aislada. ¿Sí? Se está expresando, se está reproduciendo un sintagma colonial. Llevado a lo que venimos laburando, ¿no? ¿Qué pasa cuando ni siquiera se responde al llamado de la puerta? ¿No será ese reforzamiento de tu lugar es el afuera y no tenés nada que ver conmigo? ¿Sos un melting pot? ¿Sos un crisol de razas paralelo? ¿No será una desautorización de la argentinidad del otro? ¿No será una desautorización de no te quiero en el entramado de mi vida? ¿No sos parte de mi círculo social? Yo a la puerta de mi casa, ¿a quién se la abro? Bueno, se la abro a mis amigos, a mis familiares, pedido ya, ¿no? Hay algo muy, muy zarpado en relación al timbre, ¿no? El timbre siempre tiene que ser previsible. El timbre siempre tiene que ser previsible. Por eso las aplicaciones de delivery te van marcando todo, ¿no? Retiró del local el pedido, está yendo a destino, está en la puerta, para que el próximo sonido sea lo que habías encargado. A Joana no la encargás. Pesa, aparece, está. Ahí está Kush, ¿no? Está, gravita, emerge. Y la respuesta queda en vos, ¿no? Si acceder o no a eso. Después está la idea de colonialidad de Quijano, ¿sí? También tiene que ver con esto de sintagma. Colonialidad sería la continuidad del colonialismo, ¿no? El colonialismo es un periodo histórico, bueno, de acuerdo, pero no pasó y listo. Quedó impreso en las relaciones sociales, ¿no? La mayoría, la estructura jerárquica de Latinoamérica los más pobres son tan racializados, ¿sí? Identidad marrón lo marca muy, muy bien eso, ¿no? Cómo no se excluye y tiene menos oportunidades el que tiene un color de piel más tirado a negro. Cuanto más cerca a lo negro, más excluido, más sediento. Entonces la colonialidad es algo que continúa, es una herida, la herida colonial, que sigue brotando la sangre, ¿sí? Y para hablar de la herida colonial y seguir analizando el lugar de lo que venimos compartiendo, ¿sí? Traje un videíto muy actual. Bueno, antes de ir al videíto, esta foto que encontré en mi barrio muy graciosa. Supongo que estaban pintando la cerámica de la vereda, ¿sí? Pero miren, peligro. No avances más, peligro. Está a la puerta de mi casa. Quédate de la calle, no pises la vereda. No, esa zona frente a la puerta a mí me gusta pensarla como una zona peridoméstica, o sea, alrededor de lo doméstico. No, el afuera, nada que ver con lo doméstico. También tiene que ver con lo doméstico. Porque a partir de ahí yo puedo observar, puedo vigilar quién se acerca, ¿no? Desde mi casa. La vereda es parte de mi territorio. Los vecinos se pelean por quién corta el pasto de su vereda, ¿no? Sí. Peligro por el centinela abrirá fuego, decían los cuarteles en la época de la dictadura. Claro. Era el que estaba adentro, claro. El militar ponía un cartel y decía: no entre, no pase, peligro o el centinela abrirá fuego. No estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos. Y el fuego no sé si será de armas, pero es de exclusión, es de indiferencia, ¿no? Se dispara.
Y quiero que veamos juntos este video para pensar la actualidad de esto, ¿no? Pero llegaste y viste que... Me curo viendo la ciudad. Pero y cuando ves todo este despelote, lo de Cristina, el Mirá, dólar, la inflación... Yo vivo a 3 cuadras de la casa de Cristina, No. en Recoleta. Así que pude ver cómo se estaba convirtiendo el barrio de Recoleta en una nueva villa. Qué fuerte. Ahí ya titulaste. Y cuando... ¿Pero por qué una villa? Claro. Por la presencia de tanto activista. Cuando yo llegué estaban instalando parrillas. Bueno, obvio que voy a barrios humildes. Es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde, a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque. Raciocinio, va. Más allá del corte de... ¿no? Instalaban parrillas. Miren lo motivo, ¿no? Cómo está interpelado. Está aterrorizado por el hedor, ¿no? Se va a convertir Recoleta en una villa. Claro. En ese momento... se había trastocado todo ese orden pulcro, de nuevo Kush, pulcro, ¿no? Con el hedor de los descamisados, con el hedor del cabecita negra, con el hedor de la parrilla con un choripán. Por eso el camión hidrante no dudó en disparar, ¿no? También ese día. Claro. La Recoleta de Perón, claro. Claro, ahí está la importancia de... Y después de lo final que dice Miki Vainilla, ¿no? Es muy interesante, claro. Preferible yo ir, ¿no? Como un mesías. Hay un gesto para la militancia igual también, ¿eh? A veces hay medio una idea mesiánica, ¿no? Del militante que va a devolverle el orden y la dignidad porque él es blanco y lo puede hacer a la gente, ¿no? Pero es preferible ir que vengan. Joana Martín va, aparece, emerge, es constitutivo de tu propio país, de tu suelo, de tu lugar. El suelo es muy importante en Kush, ¿no? El suelo que está, que pesa, ¿sí? Y que te constituye. Si vos estás para ser, comprendés que Joana es parte de tu estar. Y a partir de ahí te constituís, ¿no? Si vos sos sin estar, estás abandonando todo, ¿no? Entonces cuando alguien toca la puerta de tu casa, defendés tu ser. No. Yo soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires, no tengo nada que ver con esto, la política se habla afuera, este es mi espacio doméstico, mi espacio privado, mi espacio, mi. Y no se responde. Y hablando de responder, voy a compartirles el último video que traje para ustedes, que es muy emocionante. ¿Qué quiere decir en buen español la responsabilidad? Que somos capaces de responder. ¿Estamos de acuerdo? Si hay acá algún profesor de castellano, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, porque esa terminación en nuestra lengua, responsabilidad, es el que es capaz, soy responsable, soy capaz de responder. Yo les pregunto, ¿quién nos enseña que somos capaces de responder? Alguien que nos toca la puerta. Pongo este ejemplito. Si nadie nos toca, nunca sabríamos que podemos responder. Por eso la iniciativa la tiene el otro. Claro está, alguien me golpea la puerta, puedo responder. Pero ahí viene mi problema. Yo puedo responder de dos maneras fuertes. Te abro la puerta, esta es tu casa, te acojo hospitalariamente, o te cierro en las narices la puerta. Y el sentido más habitual de cómo usamos la palabra. Pero me siguen. Lo interesante es que la responsabilidad, la iniciativa la tiene el otro. La iniciativa la tiene el otro, ¿no? Es el otro el que emerge. Es Joana, es el mangueante, la mangueante, que emerge y nos invita a responder o no responder. Si respondemos estaremos siendo, pero a la vez estando para ser. Si no respondemos es porque estamos empecinados en ser, sin estar. Y eso es vivir una ficción. Ahí está la idea de barrio privado. ¿Qué es un barrio privado? ¿De qué se priva el barrio? Se priva del maíz y la maleza, volviendo a la terminología cuyana, ¿no? Que acontezca la ira de Dios o el azar o las impertinencias. Es todo mera seguridad.
El barrio privado tiene una lista de entradas, la yuta en la puerta, los vecinos todos sonrientes y buena onda, ¿no? Y no hay nada que me dé miedo, ¿no? No hay nada que sea distinto, no hay nada... Y ahí, claro, ahí está el ser en su máxima expresión. Pero como plantea Cushen, ¿sí? El mangueo, esto es un ejemplito, dice Cushen. Para mí es un desarrollo etnográfico. Para mí se expresa en una realidad fáctica, ¿no? El otro te invita a que seas responsable, es decir, que respondas. Y que respondas en este micro escenario social que no es nada más que la expresión minúscula de un macro escenario social. De algo que se da constantemente, que se da en el encuentro en la calle, ¿no? Pero en la calle estamos de tránsito. Esta es la diferencia con el mendigo, ¿no? La diferencia del mangueante. El mendigo está ahí pidiendo y pasamos y podemos estar escuchando nuestra música, yendo al trabajo, yendo a la universidad y no atender. Pero cuando estamos en la casa y viene el otro a tocar el timbre, estamos ahí como regalados, brindados a la ocasión, y lo que hay que responder para tener una vida ética, una vida nuestroamericana, es responder a la diversidad y constituir un país cada vez más plural y con menos excluidos. Bueno, gracias. Bueno, Feli, gracias por hacernos ver, gracias por contarnos desde tu investigación, desde tu experiencia, desde tu interpelación hacia la realidad, desde los enfoques de Rodolfo Kusch, quienes hayan podido acercarse a los mercaderes o a los profetas del miedo que está en América Profunda, bueno, ya habrán recorrido estos conceptos, ¿no? Pero bueno, son estas cuestiones hegemónicas o estos marcados en los que habitualmente nos encontramos, y Feli los desentraña muy bien porque justamente nos hace preguntarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo o qué lugar ocupamos cuando alguien nos llama a la puerta, ¿no? Y justamente nos incomoda. ¿Qué postura tomamos? ¿Cuál es nuestra sensación? ¿Y qué postura tomamos ante esta situación que si bien es habitual, hoy podemos, o sea, a partir de este enfoque de Feli, podemos pensarlo como una actitud política, ¿no? Frente al otro. Dejamos el micrófono para alguna pregunta, algún comentario, alguna sensación, pensamiento, lo que quieran. El cliché. Hola, ¿qué tal, Feli? Muchas gracias. La verdad que es maravilloso todas las conexiones que fuiste haciendo y nos fuiste mostrando, ¿no? Porque a través también del ejemplo, de aquellas cosas que vos experimentaste, bueno, es mucho más... Causa un impacto de otra manera, ¿no? Solamente, no solo la teoría y lo abstracto, sino más bien llevarlo al barro. Así que gracias, muchas gracias por todo esto. No, justamente la semana pasada estábamos dialogando en relación al ir al encuentro o el encuentro con el otro, ¿no? Y nada, la idea es maravillosa, una persona dice que sí, pero cuando se presenta ese otro que realmente es aquel que me interpela, generalmente yo no quiero ser interpelado. No quiero que me saquen de mi zona de confort, no quiero que realmente, nada, me genere un temblor, ¿no? Entonces digo, qué difícil que es el encuentro con el otro, porque además el otro acontece. No es que voy, claro, llego a mi casa, encima a mi lugar de confort, en mi lugar, en mi terreno, en mi territorio, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Y bueno, justamente estábamos hablando en relación a esto, ¿no? Que es casi una imposibilidad el encuentro con el otro, dadas las configuraciones del pensamiento que tenemos dentro de las lógicas occidentales, ¿no? O sea, tenemos que corrernos del ser, porque si no, no acontece nada. Y bueno, nada, es muy difícil, digo, tenemos que hacer un retrabajo, ¿no? Asquesis todo el tiempo, un trabajo muy interno, que es lo que nos propone Kusch. Y también quiero hablar del otro, el yo y el otro, generalmente. Nada, dentro de las lógicas capitalistas, como que necesitamos igual del otro, porque el pobre se necesita en el capitalismo, pero ¿qué pasa con ese otro? ¿No? Ese otro que, bueno, plantea Kusch, las comunidades indígenas que no forman parte de ese pensar. Entonces los vamos barriendo, los corremos, ¿no? Ni siquiera pueden ser, ni estar en ningún espacio, y eso también es terrible, ¿no? Porque ni los nombramos.
no aparecen, porque el pobre, bueno, convivimos. Digo, están ahí, uno lo rechaza o puede generarle cualquier tipo de sensaciones, pero con el otro, ¿qué pasa? Bueno, nada. Sí. Siento que a mí siempre me llamó la atención la idea de círculo social. Porque un círculo social que construimos todos, ¿no? Nuestros amigos, tiende a la homogeneidad, ¿no? Tiende a los iguales, Hay un indicador muy interesante que estaba googleando una vuelta porque esto lo estoy arrancando a poner en un proyecto de investigación para una cátedra de la Facu, que es la homogamia de clase, o sea, con quién te casás. Y la tendencia es casarse con gente de tu propio estrato social, ¿no? Ese indicador yo pensaba, es un poco la reproducción, una de las tantas aristas que se puede tomar, ¿no? De la reproducción de un círculo social siempre igual. Entonces, el círculo siempre se repite, la idea circular es también de retroalimentación, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué escasos son los lugares en donde compartimos con gente distinta? No se da, ¿no? Y en la calle estamos de tránsito. Y en un bar, no sé, no termina siendo tan frágil. Por ejemplo, Martín antes de manguear por las casas, Martín, y vender medias, vendía medias en los hogares, en las cafeterías, ¿sí? Con la pandemia, cuando se cerraron las cafeterías, él se va a los barrios. Una cosa que me dijo también Raúl es que aparentemente el mangueo se intensificó con la pandemia, ¿sí? Es un indicador que es interesante pensar, ¿no? ¿Qué circunstancias sociales llevan a que se intensifique este tipo de prácticas? Pero en el café, que la seducción de la barbarie de Kush arranca con una escena de café, el cafetín es muy importante para Kush. Ahí está, es una zona semi-privada. Charlamos con mi vieja y con mi amiga Fiore cuando estábamos en el auto. Y el auto también, cuando alguien vende algún producto y te quiere ofrecer en el auto, ahí estamos a medias, es como que estamos en un espacio semi-privado, ¿no? Y ahí también nos interpelan, pero estamos de tránsito. ¿Qué pasa cuando llegan a la casa? Que es un lugar donde descansamos, donde está todo. Bueno, ahí se activa la posibilidad de ser abiertos y responder a eso, ¿no? Y la idea de círculo social me parece que eso impide el ingreso de otras cosas. Y la vida no es la homogeneidad que pretendemos, sino que siempre una multiplicidad de actores y de vivencias distintas y de diversidad cultural. Pero nada, me parece muy piola tu observación. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿Sentir pensar? Hola. Sí. Sabes que estaba pensando, todo el tiempo, pienso en las escuelas, ¿no? Soy un trabajador de la educación en una escuela y pensaba en esto último que estabas diciendo, que bueno, la casa, el auto, ¿no? Son todos, digamos, lugares donde uno se reconoce se reconocen como lugares propios, ¿no? Ahora, la escuela es un lugar particular, ¿no? Porque las escuelas son justamente aquellos espacios donde está la heterogeneidad hirviendo, ¿no? Todo el tiempo. Y donde también hay residencias, ¿no? que se mantienen ahí como amuralladas, ¿no? Y también tienen como alguna mirilla, ¿no? Y de golpe irrumpe el otro, ¿no? Aquel niño que tiene alguna dificultad, aquel niño que hace lío, etcétera, ¿no? Y me pareció maravilloso, digamos, esto de poder empezar a pensar en esto, ¿no? Es decir, ¿dónde están esos lugares, digamos, que habría que interpelar para que justamente las escuelas funcionen como lo que deberían funcionar, ¿no? Es decir, esos lugares donde nos encontramos todos y donde todos se pueden incluir y en definitiva yo creo que las escuelas, perdón, digamos, por el pensamiento tan sarmientino, ¿no? Pero la verdad es que me parece que es el lugar donde se construye ciudadanía, ¿no? Entonces,
yo te agradezco porque la verdad que esto me sirve, digamos, como para pensar esto. Entonces puedo empezar a mirar cuestiones que acontecen en la escuela desde este punto de vista, ¿no? Entonces, empezar a pensar las cosas de otra manera. Es decir, cuando una docente o yo mismo o cualquiera de nosotros que habitamos las escuelas, ¿qué hacemos cuando emerge el otro? ¿Y qué grado de responsabilidad estamos asumiendo, ¿no? Porque muchas veces no respondemos. Entonces, ¿por qué no respondemos? ¿No? Bueno, así que eso. Gracias. Sí. Yo quería otra pregunta. A ver, cuando los blancos objetivamos a los marrones, ¿qué pasa cuando los marrones objetivan a sus marrones, a los otros marrones? Esa es la otra pregunta. Sí. Yo lo interpreto ahí con la sumersión, ¿no? de una subjetividad colonial que básicamente hace que vos pienses que aquello que estás viendo no te constituye. Es lo mismo que, a pesar de que seas blanco, sos argentino y sos parte de un país que son los márgenes del occidentalismo, ¿no? Estás en los márgenes y por tu color de piel te crees por encima. ¿Por qué? Porque no lográs ver con empatía al otro. Lo mismo, a pesar que seas marrón y portes el mismo gesto corporal, dice Cusicanqui, ¿no? El cuerpo es un gesto. El cuerpo tiene, eso, la idea de Rita también de una marca histórica. El cuerpo es una marca histórica, ¿no? El cuerpo negro, el cuerpo indio, no es algo de aquí a ahora, sino que remonta todo un pasado de exclusión, un pasado de esclavismo, un pasado de trabajo servil, ¿no? Y que yo creo que es más de lo mismo, es parte de la mentalidad, ¿no? Colonial, que no distingue ni lo que es uno mismo por habitar un mismo suelo y un mismo lugar, sino que es siempre, bueno, quizás es un automensaje, ¿no? Pensando en voz alta, pensando en diálogo, como diría Quijano, quizás es como te excluyo porque también me siento excluido. Respecto a este tema y agregando, ¿qué tienen que ver las relaciones de poder para abajo, ¿no? O sea, esto de objetivar a partir de una estructura de poder, que no tiene que ver con la racitud. No me acuerdo cuál era el concepto de la palabra exacta cuando hablabas de raza. Colonialidad, racialidad. No, cuando hablabas de raza específicamente, hablabas de... Bueno, no importa. Racializar, exactamente. Sí, creo que era racializar. Sí. O sea, que el concepto de poder no importa la raza, pero siempre se ejerce, en este caso, a partir de objetivar al otro, siempre se ejerce para abajo. Sí. Sí. Tiene que ver, es asociado a esta idea que vos estás planteando, el tema del ejercicio del poder. Es una pregunta, si tiene que ver con este análisis que vos estás haciendo. Sí, para mí sí, absolutamente. Sí. La idea me parece muy nutritiva del sintagma de Cusicanqui, esta idea de reproducir lógicas del pasado. Por ejemplo, esto de que cuando desprecias a un trabajador manual, estás de alguna manera, quizás sin saberlo, reproduciendo un aprendizaje del pasado. Lo mismo cuando ves que el otro cae y le decís es un planero, ¿no? Porque no quiere trabajar, porque es un vago. O sea, las veces que me dijeron, por ejemplo, la otra vuelta me encontré con Juan, que es el tío de Joana, y Juan me decía, no, acá en Liniers no toco porque la otra vuelta toqué y me dijeron, andá a laburar, vago de mierda, ¿no? O sea, la otra persona se acercó solamente para insultarlo. Entonces ahí está haciendo un mensaje que no es eventual, sino que tiene un trasfondo histórico, ¿no? Como vos lo único que sabés hacer es pedir y no tenés la capacidad de generar tus propios medios de trabajo. Cuando eso en realidad no es una idea novedosa, sino que es de antaño, ¿no? Es de larga data. Y ahí está dándose una reproducción de un tipo de relación interclase, ¿no? Intersubjetiva de largo tiempo. Y yo creo que sí, por sobre todo se ocurre de abajo para arriba. Hay que ver en qué lugar se imagina el que insulta, ¿no? Ahí la cuestión, hay un autor que se llama Castoriadis que labura la cuestión de imaginar.
imaginarios instituidos e instituyentes. La cuestión del imaginario, ¿no? Donde uno se imagina, a partir de dónde enuncia, para determinar su lugar y el lugar del otro. Pero yo creo que generalmente, como vos planteabas, se hace de abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿no? Sí.